los apóstoles, porque los hechos continúan. Y esta sería la quinta parte que quiero compartirles, y la vamos a tomar también como base de la escritura. Sería la quinta parte de Hechos capítulo. De Hechos, en el capítulo 1, prácticamente lo estamos dividiendo en 5 partes, y hoy sería los Hechos continúan parte 5. Y vamos a leer algún pasaje de la escritura, que es Hechos capítulo 1, versículos Hechos 1, del 15 al 26. Si ya lo tiene ahí visto en su pantalla, quiero que lo siga leyendo conmigo, esta porción de la escritura que dice así. Dice: por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Versículo 21. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Esta es la palabra del Señor que leemos. Amén. Pues bien, amados en el Señor, fíjense que los 120, como dice el primer versículo que leímos nosotros, aquellas alrededor de 120 personas que estaban reunidas, como hace 15 días veíamos, estaban reunidas en un mismo sentir, en un mismo propósito, y estaban perseverando, dice la palabra, en la oración. Entonces, estas 120 personas que estaban ahí, desde luego incluyendo a los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba, y que estaban en el entendido de que tenían que estar perseverando en la oración y en la comunión los unos con los otros. En ese entendido, ellos, dice la palabra del Señor, que tenían, aparte del propósito de esperar a que llegara el Espíritu Santo, encontré aquí, hermanos, dos motivos muy trascendentes para que ellos se encontraran en esa actitud de oración, en esa actitud de perseverar, en esa actitud de continuar ahí hasta que se cumplieran las promesas del Señor. Sabemos que el motivo principal era esperar que el Espíritu Santo viniera, la promesa del Padre llegara sobre ellos. Pero entre tanto no llegaba. Dice que Pedro se levanta frente a los 120, alrededor de 120 personas que estaban ahí, y les expresa algo. Entonces, al expresarles ese algo, yo encuentro otros dos motivos principales por los cuales ellos perseveraban en esa oración,
estaban en un mismo sentir, en un mismo propósito, estaban de continuo orando al Señor. Y ese propósito era uno, entender las escrituras desde el punto de vista profético del Antiguo Testamento, en el cumplimiento que había tenido en ese evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la entrega a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenía que haber un entendimiento de las Escrituras, un entendimiento que tenía que llegar desde luego por el Espíritu Santo. Ese era un acontecimiento, era un hecho más del Espíritu que se tenía que manifestar en ese momento. Y al levantarse Pedro, le viene desde luego por el Espíritu el entender, hermanos, las Escrituras. Si bien Pedro en algún momento había leído la palabra, porque así lo creemos, ellos se reunían en las sinagogas a leer la ley, a leer la Torá, a escudriñar las Escrituras, a hacer preguntas, a tener respuestas también, pero también ellos se veían impulsados por lo que Jesús les había dicho de leer las Escrituras, de escudriñar las Escrituras. Entonces Pedro, sabido de las Escrituras, pero inspirado también por el Espíritu del Señor, entiende algo que está escrito en los Salmos. Y ese entendimiento le viene cuando él se da cuenta de una cosa, de que la traición de Judas, de que el hecho de que Judas se entregara a Jesucristo, eso era un cumplimiento de lo que el Espíritu del Señor ya había dicho. Si quiere ver conmigo nuevamente y revisar los versículos que hemos leído a continuación, y son los versículos 16, y les dijo, el versículo 16, ubique su mirada ahí, dice, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura por boca de David. Había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. Dese cuenta de las palabras, hermano. Dice que tenía que cumplirse la escritura. En el Nuevo Testamento siempre vamos a encontrar nosotros esa frase, para que se cumplieran las escrituras. El Evangelio de Mateo es uno de ellos que expresa continuamente cómo cada evento, cómo cada parte de la historia que se ve registrada ahí, decía, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, para que se cumpliera la escritura. Y ahora Pedro le llega por el Espíritu esta revelación, y le dice, el cumplimiento de la escritura que por boca de David había predicho, no los hombres, sino el Espíritu Santo, que ya estaba escrito respecto a Judas. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de una cosa, que el Espíritu del Señor es el que predice, desde luego es el que profetiza a través de la boca de las personas, a través de los que escribieron la palabra del Señor. No quiere decir con esto que está el nombre de Judas escrito, por ejemplo, en los Salmos, o sea, no está escrito el nombre de Judas, pero sí está escrito que alguien lo iba a traicionar. Sí estaba escrito que alguien lo iba a vender, sí estaba predicho que alguien lo iba a entregar como traición, uno de sus cercanos, sí está escrito. Y también algo que le viene en revelación al apóstol Pedro era lo que estaba escrito. Y amados en el Señor, lo que estaba escrito, como dice en el versículo 20 del pasaje que acabamos de leer, dice, como estaba escrito, que su lugar quede desierto y que otro ocupe su oficio. ¿Dónde estaba escrito esto? Si usted quiere acompañarme a buscarlo, está en el Salmo 69, 25. Lo que acabamos de leer, o lo que le acabo de reiterar, está en el Salmo 69, 25. Se lo voy a leer en las dos versiones que tengo aquí. Una es la Reina Valera 60, Salmo 69, 25. Dice en la Reina Valera 60, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y luego dice el 25 en Nueva Versión Internacional, quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña.
Estas dos porciones, la otra es el Salmo 109, versículo 8, Salmo 109, versículo 8, que es lo que toma el apóstol Pedro como referencia. Vamos a ver el Salmo 109, versículo 8. Dice en las dos versiones, Reina Valera 60, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Vuelvo a repetir ahora en nueva versión internacional. Que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Fíjense, hermanos, que aquí no dice específicamente en los dos salmos que acabamos de leer que vendría un hombre llamado Judas, el cual traicionaría a Jesús y después su lugar iba a quedar desierto, desolado y que otro iba a ocupar su oficio. No, si nosotros leemos, nos dice que iba a ser un Judas, o no dice el nombre de la persona, dice que alguien. Es más, en el contexto en el que se está escribiendo tanto el Salmo 109, que es un salmo de David, como igual el 69 que nosotros acabamos de leer, de hecho David prácticamente está pidiendo por sus enemigos. O sea, él ni siquiera pensó en aquel momento, en aquel tiempo, David no pensó que iba a venir Judas, que iba a traicionar al Mesías, pero el Espíritu de Dios a través de David estaba profetizando, sabiendo los tiempos en el cumplimiento, sabiendo los tiempos que iba a pasar para cumplirse esta palabra. Pero Pedro después entiende, ahora ya en Hechos donde leímos, y dice, por el Espíritu recibe, dice, lo que fue escrito en los Salmos fue escrito para este tiempo. Judas iba a quedar su lugar desolado, iba a quedar su oficio para que otro lo ocupara, y esto es lo que se cumple, dice, en este momento por lo que dijo David. Y hermanos, entendemos cómo el cumplimiento de las palabras de Dios son certeras, o sea, no tiene el lugar de duda, no tiene ningún momento para decir, oh, no se ha cumplido lo que el Señor dijo. Lo que Dios dijo se cumple. Y siempre vamos a encontrar, si no una palabra directa que habla de alguien, vamos a encontrar una palabra que de manera indirecta el Espíritu acomoda a los tiempos, lo que Él quiere acomodar y como Él lo quiere acomodar y a quien Él se lo quiera revelar. Con esto quiero decirle algo, hermanos, que ciertamente a veces en nuestra vida hay palabras que si no están en un contexto, a lo mejor como se escribieron desde el principio, nos pueden servir para algún momento determinado. Hay ocasiones en que hemos escuchado testimonios de personas que están en algún momento de desesperación y les viene a la memoria, les viene al recuerdo esa palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Y si no se escribió, por ejemplo, en el contexto en el que estaba escribiendo Jeremías, que es Jeremías 33:3, ahora viene esa palabra para un contexto diferente, pero que se aplica en el momento esa palabra. Yo quiero decirles que por el Espíritu, mucho de lo que está escrito aquí se va a cumplir en su vida o en la mía o en la de otras personas y tomaremos la palabra y diremos, esta palabra se cumple ahora en mí. Como el Espíritu le dio en ese momento a Pedro para recordarle lo que dice el Salmo e inspirarle y revelarle de que el cumplimiento de lo que escribió David se vio en Judas, de la misma manera el Espíritu del Señor puede hacer que lo que aquí está escrito, que lo que está escrito en su palabra tenga un cumplimiento en nuestra vida y nos venga el recuerdo de alguna palabra específica que el Señor nos ha dado. Podemos expresar testimonios personales, puede usted también recordar partes de la escritura o partes de su vida que le recordó el Señor alguna escritura y que no estaba a lo mejor en el contexto original, pero que para ese momento el Señor le dijo, esta palabra es para ti. Entonces, amados en el Señor, entienda que por el Espíritu el Señor trae su palabra fresca y puntual para lo que le pueda servir a Él en todos los tiempos, porque la palabra del Señor es eterna, porque la palabra del Señor no tiene prácticamente ni principio ni fin. Se puede aplicar para el ayer, se puede aplicar para el hoy y se puede aplicar también la palabra del Señor para el mañana.
Por eso era un acto trascendente. Por eso el hecho que yo veo aquí del Espíritu Santo es que tanto él inspiró la escritura que escribió David, como él inspiró al apóstol Pedro para recordar esa escritura que tomó el Espíritu Santo del pasado y que la trajo al presente a Pedro y que le dijo, esto que escribió David es para que se cumpliera manera, para que a Pedro le fuera revelada esta palabra del cumplimiento, tuvo que pasar un tiempo de oración, tuvo que pasar un momento donde la oración colectiva se tenía que dar, tuvo que pasar un momento donde la oración tenía que llegar y en ese momento le vino al apóstol Pedro esa revelación. Entonces yo encuentro un hecho trascendente. Tenía que entenderse esa palabra del cumplimiento en la vida de Judas. Algo que yo encuentro aquí en Judas, hermano, dice que su casa, su palacio, su tienda sea desolada, pero luego dice que otro ocupe su oficio. Yo encuentro aquí tanto a la persona, a Judas, como lo que él hacía en Cristo. La persona llamada Judas, con sus características, cualidades, por ser único, su persona iba a quedar desolada, pero lo que él hacía era de parte del Señor. El oficio que él ejercía, el apostolado que él ejercía, no era de él mismo, no era de su persona. Esto es algo que el Espíritu del Señor me mostraba y que quiero compartirle. Nosotros tenemos una personalidad única, creada por el Señor, única. Pero hay algo que se nos adhiere y se nos anexa a nosotros y es lo que el Señor nos lleva a hacer para Él. Eso le pertenece a Él, eso es del Señor. Por eso el oficio que estaba ejerciendo Judas era del Señor. Su persona, dice, iba a quedar desolada, pero el oficio, como era del Señor, le iba a ser entregado a otro, porque el oficio, porque el apostolado no era de Judas, era del Señor, y el Señor lo da a quien Él quiere. Por eso la persona de Judas iba a ser llevada a la condenación al lugar donde él eligió estar por causa y razón de que él mismo así lo decidió. Pero el oficio no se iba con él a la condenación. El oficio es del Señor y el Señor dice, el oficio lo va a ocupar otro. Yo sé que en algún momento nosotros hemos dicho, si tú no quieres hacer las cosas, otro las va a hacer por ti. Y ciertamente a veces así pasa, hermanos. Si no tomamos la oportunidad de que Dios nos quiera usar a nosotros para algún oficio que Él tiene destinado, puede ser que otro tome el lugar, pero la persona en sí misma no es dueña del oficio. El oficio viene de parte del Señor. El ministerio viene de parte del Señor. Y nosotros por eso, o sea, si el Señor nos da la oportunidad de ser llamados a alguno de los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, o alguno de los servicios de diaconado que el Señor nos da, es un privilegio enorme que el Señor nos permita servirle de esa manera. Pero recuerde, hermano, que esas capacidades, esas habilidades no son natas de nosotros. Esas capacidades y esas habilidades nos las ha dado el Señor y al Señor pertenecen. Por eso si una persona quiere irse a la gloria del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, estará en la gloria del Señor. Pero allá no ejerceremos, por ejemplo, el ministerio que ahora el Señor nos da aquí en la tierra. ¿Para qué ejerceríamos nosotros un ministerio como el de pastorado allá en el cielo? O de apostolado, no lo podemos ejercer allá porque el ejercer el ministerio es para acá, para la tierra. Pero la persona que el Señor salvó, la persona única que el Señor alcanzó, esa sí puede estar en la vida eterna con una nueva, desde luego, identidad en el Señor, con un nuevo cuerpo, con un nuevo todo en el Señor. Y la persona ahí estará teniendo la naturaleza y la esencia de Dios. Pero el oficio es para esta tierra, pero el ministerio es para esta tierra.
Lo mismo pasó con Judas. Judas no fue a la gloria, pero fue a la condenación. Judas se fue a la condenación, pero el ministerio se quedó. Y otro tenía que ocupar ese ministerio. Otro tenía que ocupar ese oficio. Y por eso viene el segundo hecho trascendental que yo encontré aquí. Por un lado, era encontrar en el Señor y por el Espíritu la revelación de que vino a hacer Judas, cumplir prácticamente una palabra de parte del Señor. Pero lo segundo es quién iba a ocupar el oficio o el lugar de Judas. Y para eso, hermanos, era una decisión de veras trascendente. ¿Por qué? Porque si usted va conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, esta palabra que nos muestra Apocalipsis 21, 14, lo voy a buscar y se lo voy a leer. Apocalipsis 21, 14, dice así. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Les expreso un poquito el contexto de este pasaje. De lo que está hablando aquí la palabra del Señor es de la Nueva Jerusalén celestial, y está dando detalles de cómo estaba edificada. Y dice que cuando se refiere a la muralla o al muro, dice que tenía 12 cimientos ese muro. Y esos 12 cimientos tenían los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los apóstoles del Cordero? Pues son los primeros que el Señor Jesús llamó, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Bartolomé, etcétera. Esos son los 12. Y desde luego, al principio estaba escrito el nombre de Judas. Pero cuando Judas decidió irse a la condenación, amados, su lugar, este cimiento, uno de los 12 cimientos, el nombre de Judas fue borrado. Y ahora dicen, ¿y qué nombre ocupará ahora ese cimiento? ¿Qué nombre llevará uno de esos 12 cimientos? Porque ahora ya no hay nombre. Y entonces era algo trascendental, porque imagínense, ya estaba en el Señor el diseño de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y el Señor desde el principio le escribió el nombre de Judas, pero ahora Judas decidió ya no estar. De lo que se perdió este varón, de lo que se perdió este hombre, porque su nombre ya estaba en la ciudad, pero fue borrado. Dice la palabra del Señor, ¿y quién va a ocupar su lugar? Amados, esto era algo trascendental. Esto era algo que ciertamente hoy en día hay apóstoles, hay profetas, pero dése cuenta de esto, hermanos. No va a estar, por ejemplo, el nombre de alguno de los profetas que conocemos hoy en día o de los apóstoles que conocemos en uno de esos cimientos. Es más, ni siquiera el nombre del apóstol Pablo va a estar ahí. ¿Qué nombre entonces se le pondría a ese cimiento que correspondía a uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén? Hermano, cuando lleguemos allá, imagínese lo glorioso que será que los apóstoles, cada uno de ellos diga, mira, este cimiento lleva mi nombre. Y hermanos, yo no me sé el nombre de todos los apóstoles, pero por ejemplo, Bartolomé, o sea, el nombre de Bartolomé va a estar allá en uno de esos cimientos, pero faltaba uno. Era algo trascendente, y por eso la iglesia tenía que tener en ese momento una revelación de parte del Señor. Y por eso en los versículos que leímos, amados, tenían que tomar la decisión, y Pedro se pone en pie y dice, bueno, el lugar de Judas ya quedó desolado. La persona de Judas se fue a la condenación, pero el ministerio y el oficio, ¿quién lo va a ocupar? Y es ahí donde dice la palabra del Señor que oran. Dice la palabra del Señor que se ponen a orar y oran a Dios y le dicen en esa oración, hermanos, Padre, vuelvo otra vez a Hechos, porque es muy importante, hermanos, ver cómo alguien en una ocasión decía,
Dices que los cristianos quieren resolver todo con oración y todo con oración. O sea, les pasa algo, oración, eh, están gozosos, oración. Pues hermanos, yo encuentro que la palabra del Señor, los primeros cristianos para todo oraban, más para este hecho trascendental, para todo ellos ponían en oración, para todo ellos se ponían a orar al Señor. Voy a leer el versículo 24. Dice, y oraron así, o sea, otra vez la palabra, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Dice la palabra del Señor, y oraron. Hermanos, yo veo que solamente está escrita aquí una oración. O sea, 120 personas oraron lo mismo. O sea, no rezaron, no repitieron, oraron en ese mismo entendimiento y en ese mismo pensamiento, oraron lo mismo. Por eso solamente se ve registrada una oración. Si no, aquí hubiera habido 120 oraciones. A lo mejor una oración, Señor, pues, a ver, muéstranos quién va a ser, y otra oración diferente. No hubo 120 oraciones diferentes. Hubo 120 personas orando la misma oración, y el Espíritu nos dejó registrado el sentir, el mismo pensamiento y la misma oración, que todos en ese momento oraron al Señor y le dijeron, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Y hermanos, nosotros esperamos a veces las manifestaciones del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, sorprendente para los ojos nuestros. Hubiéramos querido a lo mejor que en ese momento hubiera llegado un ángel con un rollito en la mano y dice, aquí está el nombre de la persona que va a ser. Fíjense que no fue así en esa ocasión. En otras ocasiones ha pasado así y pasará y seguirá pasando, que ángeles intervengan, que el fuego caiga, que cosas sobrenaturales se vean. Pero en esta ocasión fue diferente. Aunque le pidieron al Señor de esta manera, aunque oraron al Señor, no cayó fuego del cielo en ese momento, no hubo un terremoto, no vino un ángel, no se presentó una luz resplandeciente. Dice que hicieron algo. Dice, primero se fueron casi como una plantilla, ¿no? Vamos a elegir. Y seleccionaron a dos. Seleccionaron a un varón llamado Barsabás y eligieron a otro llamado Matías y los pusieron ahí enfrente. Bueno, estos dos son. Y desde luego lo eligieron por ciertas características. ¿Y cuáles eran las características que tenían que tener? Ellos debían de haber estado en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos debieron de haber sido testigos oculares, haber visto a Jesucristo resucitado. Y recuerda, hermano, que ellos no solamente tenían en ese momento las opciones que tenían ahí, sino que el mismo apóstol Pablo después escribió que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Pero bueno, esa era una de las condiciones que debían de tener los elegidos para el cargo, para el oficio que había dejado Judas. Y entonces dicen, ¿quién será? ¿Será Barsabás o será Matías? Pusieron a los dos enfrente porque ellos cumplían en ese momento las condiciones para poder ser candidatos a esto. Vuelvo a repetirles, no fue un hecho sobrenatural a los ojos de los hombres, pero recuerden lo que habían orado. Hay cosas, hermanos, que nosotros hacemos cotidianas, que hacemos naturales, normales, si usted quiere, pero si oró en el Señor, tendrá dirección de parte del Señor, porque puede ser que si nada más leemos lo siguiente, nosotros podemos decir, pues fue cosa de la casualidad, cosa de la suerte, quien haya quedado, porque lo hicieron como democráticamente, o sea, ellos eligieron. No, ellos oraron y después pusieron a los dos varones enfrente. Y cuando ponen a los dos varones enfrente, a Barsabás, que le apodaban el justo,
y a Matías, dice que después de ponerlos ahí, echan suertes, o sea, dicen, vamos a ver a quién le toca. Si sale negro, gana Barsabás, si sale blanco, gana Matías. O sea, ellos dice que en ese momento echaron suertes. Ahora, nosotros, nosotros sabemos y entendemos, los hijos del Señor, que la suerte para nosotros no existe, no son coincidencias. Alguien dijo, si no son diosidencias, las cosas pasan porque el Señor así quiere que pasen. Dios permite que las cosas pasen, Dios hace que las cosas pasen. Y desde luego, hermanos, entendemos aquí que no eran personas que estaban queriendo jugar un juego de azar para ver quién ganaba, no era un jueguito, o sea, no era un juego, no era un acto de suerte como hoy en día la conocemos. Ellos oraron antes al Señor. No con esto quiere decir que si alguien va a participar en un juego de azar, diga, Señor, pues dirígeme a ver qué número me voy a llevar para que me saque yo el premio. O sea, no quiere decir que el Señor nos esté invitando a que oremos para cuando vayamos a jugar algún juego de azar y que nos dé suerte la oración. No, la oración no es un amuleto. La oración es para que se cumpla la perfecta voluntad del Señor. Recuerde lo que oraron ellos, hermano. Así es que en el Señor, cada vez que nosotros se nos presente una circunstancia que tenga que ver con algo trascendental, tenemos que orar a Dios, y tal vez la respuesta no llegue como nosotros nos la estamos esperando, espectacular o sobrenatural. Puede ser que algo natural. Tú ese día, a lo mejor, si tú tienes alguna decisión que tomar en tu vida y tú le puedes decir, Señor, mira, voy a poner estas 2 hojitas y la que salga. Pero si tú se lo expresas desde tu corazón y le dices, Señor, este papelito, y lo voy a agarrar con los ojos cerrados, y lo que sea, yo sé que va a ser tu voluntad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a veces a nosotros, a usted o a mí, que tengamos que elegir algo y no va a llegar de manera sobrenatural, no va a llegar de manera sorprendente como nosotros quisiéramos, pero sino va a llegar de manera sencilla, cuando nosotros le digamos, Señor, si es así, es que es tuyo, si es así, es que no es tuyo, y puede ser que ahí en ese momento el Señor te dé la respuesta, como se las dio a ellos. Ellos pusieron a Barsabás y a Matías y dijeron, Señor, a ver cuál de los dos. Y salió, como dice la Escritura, la suerte, cayó la suerte para Matías en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos habían orado al Señor. No fue un golpe de suerte, no fue porque, bueno, pues ya aunque sea no, fue porque el Señor así lo quiso y lo iba a manifestar de una manera natural y de una manera sencilla. Así como lo vemos escrito, así pasó. Y uno puede estar esperando, Señor, pero era elegir a uno de los 12. Era elegir a uno que su nombre iba a estar escrito en uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Iba a ser elegido uno que iba a ser llamado dentro de los 12 los apóstoles del Cordero. Era algo, hermanos, de manera que iba a cambiar radicalmente incluso el futuro arriba en el cielo. O sea, tenía que cambiar radicalmente, porque no iba a aparecer el nombre de los 2, iba a aparecer solamente el nombre de uno. Con esto yo quiero llevarlo a usted a meditar, amados en el Señor, cuando nosotros nos encontramos en situaciones como ellos se encontraron en aquel tiempo, que Pedro entendió las Escrituras para que se cumplieran en la vida de Judas, que tenían que elegir algún varón para que tomara el oficio que había dejado Judas. Era algo trascendente, era algo que tenía que ver también con la eternidad, era algo que tenía que ver con la Nueva Jerusalén, era algo que tenía que ver con uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén, era algo trascendente para la vida, y tenían que orar, tenían que pedirle que el Señor interviniera. Hermanos, yo sé que todos los días, o no todos los días, pero sí tomamos nosotros decisiones trascendentes en nuestra vida que van a
que van a cambiar incluso el rumbo, que van a ser determinantes para nosotros. Esas decisiones tienen que ir con un elemento clave, con un elemento base. No es la suerte, no es se me chispoteó y a ver qué sale, no, es la oración. Cuando nosotros ponemos en oración las decisiones trascendentes de nuestra vida, la respuesta va a llegar, sea de una manera sorprendente, sobrenatural, espectacular, o sea de una manera sencilla, como ellos en aquel momento lo hicieron. Echaron suertes, los eligieron, echaron suertes, y la suerte cayó sobre uno de ellos. Hermanos, piensen esta noche, ¿qué decisión trascendente para su vida tiene que tomar en este día? ¿Qué decisión trascendente para su vida ha tomado o va a tomar o tomará en los siguientes días? ¿Qué decisión trascendente para su vida piensa usted en este momento? ¿Recuerda usted en este momento que tiene que tomar? Yo le pido en el nombre del Señor que así como lo hicieron aquellos 120 hermanos, así como lo expresó Pedro, de esa misma manera nosotros lo hagamos. Señor, oramos para que se haga tu perfecta voluntad y sea de una manera sencilla tu respuesta como lo vieron ellos, o sea de una manera espectacular. Queremos tu respuesta, Señor. Queremos tu respuesta, Señor. Hay circunstancias que están pasando algunos de nuestros hermanos en estos días, en este tiempo, circunstancias de enfermedades, circunstancias de la vida común también, pero tienen que tomar decisiones en el Señor. Y lo primero que les recomendamos en esta noche, amados, es oren. Oren y oren al Señor, porque el Señor tiene la respuesta. Ahora, yo veo aquí, hermanos, una oración colectiva. ¿Cuántas personas había intercediendo por esto? 120 personas, alrededor de 120 personas. A veces nosotros, si el Señor, a veces nosotros cuando tenemos que tomar decisiones, cuando algo nos está sucediendo en la vida, el Señor nos lleva a veces a guardarlo, a decir no lo expreses, no lo digas, pero a veces el Señor nos dice exprésalo, dilo, para que en conjunto la iglesia ya no sea solamente tú el que ore, ya no sea solamente tú el que esté pidiéndole al Señor, sino sea la comunidad de la iglesia que esté pidiendo. Y yo encontré algo aquí, hermanos, en el libro de los Hechos. 120 personas estaban pidiendo por lo mismo. No fue solo Pedro, no fue solo Juan, no fue solo Andrés, no fue solo Bartolomé. Había 120 personas, incluyendo mujeres, incluyendo jóvenes, incluyendo varones, que estaban allí orando para que los hechos continuaran como van a continuar en este tiempo. Por eso es recomendable en el Señor que si usted y yo, la iglesia y todos tenemos que tomar alguna decisión trascendente, lo expresemos, lo manifestemos en la comunidad para que la comunidad junta estemos orando.